Muchas gracias a todas y a todos por la atención que espero me brinden en las siguientes 2 horas. Les voy a compartir pantalla para iniciar de una vez. No soy muy buena yo para esto, ¿eh? A ver. Compartir. Ustedes, en cuanto puedan, me dicen si sí se ve bien, ¿verdad? Sí, ya se está proyectando, ¿Sí? querida. Ahora nada más voy a quitar esto de acá, listo, para que no me estorbe. Y bueno, como bien les comentaba Rubén, a mí me tocó exponer 2 temas. Teóricamente son 2 módulos, ambos de normatividad. El primero es sobre estatutos, el segundo es sobre el reglamento de la Comisión Permanente y sobre el reglamento del Comité Ejecutivo Nacional. Sin embargo, me tomé la libertad de juntarlos, particularmente porque los 2 reglamentos son esfuertos. Creo que daría una plática de 10 minutos, porque la mayor cantidad de normas relativas tanto a la Comisión Permanente como al Comité Ejecutivo Nacional los encontramos en los estatutos. Y me pareció como más práctico hacer el estudio como del órgano en su integridad y no tanto establecer diferencias por lo que hace a la disposición normativa partidista en la que se encuentra su reglamentación o su creación o sus facultades, pues. Les voy a comentar en las diapositivas, en la medida de lo posible, me voy a correr 2 o 3 para que más o menos vean cómo las hice. En la medida de lo posible estoy poniéndole los artículos, porque finalmente entiendo que el objeto de esta plática pues, es prepararles para que puedan ser consejeras y consejeros tanto nacional como de algún, como estatales. Entonces, pues entiendo que no se quedan aquí, que muy probablemente van a querer realizar la consulta directa. Entonces, en la medida de lo posible, traté de fundamentarles todo. Y también, en la medida de lo posible, traté de hacer copias textuales tanto de los reglamentos como de los estatutos. Así, si en lugar de prestarme atención a lo que estoy hablando o a mi interpretación respecto de las normas partidistas, ustedes quieren pues verlas de primera mano, también les sea posible durante la presentación. Lo primero que quiero hacer antes de entrar formalmente a los estatutos es hablar del artículo, muy rápidamente, del artículo 35 de la Ley General de Partidos Políticos, que nos define qué son los documentos básicos de los partidos políticos. Señala que son 3, la declaración de principios y el programa de acción. Estos 2 entiendo que ustedes ya los vieron. Y el último serían los estatutos, que es precisamente el documento básico que nosotros vamos a abordar. En el caso concreto del Partido de Acción Nacional, los estatutos vigentes son los que se aprobaron en la 18ª Asamblea Extraordinaria y se publicaron en el Diario de la Federación en septiembre de 2017. Desde ese momento, estos son los estatutos vigentes para nosotros. El primer tema que me tocó exponer es la denominación, objeto, duración, domicilio, lema, emblema y distintivo electoral del partido. Por lo que hace a la denominación, no existe un artículo en los estatutos que digan nos llamamos de esta forma. Sin embargo, desde el primer artículo se hace alusión al nombre del partido, se señala que es Partido de Acción Nacional, y esto es una circunstancia que se repite a lo largo de todos los estatutos. Entonces, pues está perfectamente claro que nuestra denominación correcta es Partido de Acción Nacional, aunque no tengamos una disposición normativa que lo señale en estricto sentido. Por lo que hace al objeto del partido, no tenemos un solo objeto, evidentemente tenemos varios. Hay un artículo que es el artículo 2 de los estatutos que tal cual dice estos son los objetivos del partido. Sin embargo, mi punto de vista personal es que los objetos del partido no se encuentran nada más en el artículo 2, aunque sea el que específicamente hace referencia a la palabra objeto. En el artículo 1 me parece que también tenemos objetivos del partido, nada más que se utiliza la palabra fines. Sin embargo, si buscamos la definición de la palabra fin en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, vamos a encontrar que por fin debemos entender en una de las acepciones de esta palabra que se trata del objeto o motivo con el que se ejecuta algo. De esta forma considero que se utilizan normativamente como sinónimos la palabra fin y objeto, además de que el artículo 41 de la Constitución, al referirse al objeto de los partidos políticos en lo general, de hecho utiliza la palabra fin. Entonces, si a mí me preguntaran en qué artículo o en qué disposiciones estatutarias se encuentran los objetivos del Partido de Acción Nacional, yo diría que es tanto en el artículo 1 como en el 2. Por lo que hace al primer numeral, tiene, valga la redundancia, una primera parte que establece el primer objetivo.
que es agrupar a la ciudadanía con el objeto de intervenir en la vida pública, o sea, en todos los aspectos de la vida pública y acceder al ejercicio democrático del poder, es decir, ganar elecciones. Esto es, además, un objeto de los partidos políticos que no lo es solo respecto a la Acción Nacional, sino que también lo es respecto de todos los institutos políticos del país, porque así lo prevé el artículo 41 de la Constitución en su base primera. Los siguientes objetos que vienen previstos en el artículo primero tienen un costo ideológico, y no utilizo la palabra en una acepción como separada de lo jurídico o del derecho. No es el caso, pero sí aluden de cierto modo a la filosofía que nosotros tenemos como instituto político y que guía nuestro actuar cotidiano. El primero de estos objetivos es reconocer la inminente dignidad de la persona humana, y este objetivo trae aparejada forzosamente el respeto y el reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas, de las garantías de su protección e incluso la necesidad de generar ciertas condiciones indispensables para que esta dignidad se pueda ejercer realmente. El siguiente objetivo es subordinar en el ámbito de lo político cualquier tipo de actividad, sea individual, social o estatal, a la realización del bien común. El siguiente es algo similar, nada más que en relación con el interés de la nación, y lo que nos plantea es que los intereses parciales se van a organizar de tal manera que, a ver si puedo, gracias, se van a organizar de tal manera que se favorezca en todo momento el interés de la nación. Y finalmente, el último objetivo previsto en este artículo primero es la instauración de la democracia, no solo como una forma de gobierno, sino también como un sistema de convivencia entre personas. El artículo segundo, que como les comentaba, es el que específicamente utiliza la palabra objetos, señala que entre los objetos del Partido Acción Nacional está formar y fortalecer la conciencia democrática de las mexicanas y los mexicanos, difundir nuestros principios, programas, sus partes de los documentos básicos, como ya lo comentaba. Por eso es importante hacer referencia. Hay algo aquí que, déjenme, voy a mover, a ver si puedo mover esto, no sé cómo quitarlo, bueno, perdón. Como les comentaba, por eso es importante hacer referencia a la Ley General de Partidos Políticos y también la plataforma que el Partido de Acción Nacional plantee en cada proceso electoral constitucional. También está entre nuestros objetivos educar social y políticamente a nuestra militancia y garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Aquí quiero hacer énfasis en la palabra oportunidad. Me parece un acierto grande de nuestros estatutos, porque cuando nosotros hablamos de generar igualdad de oportunidades, estamos saliendo del cajón de la igualdad entre hombres y mujeres desde un punto de vista meramente formal, con una declaración normativa, sino que nos estamos volcando mucho más al ámbito de la igualdad sustantiva, que finalmente es la que se debe procurar en todos los ámbitos de la vida pública del país y también de la privada, evidentemente. El siguiente objetivo es realizar estudios de cualquier índole que tengan, o sea, puede ser políticos, económicos, sociales, etcétera, pero que sean útiles para nosotros crear programas, ponencias, para definir cuáles son nuestras posturas frente a temas de interés social, para hacer proposiciones, incluso iniciativas de ley. El siguiente se relaciona con lo que vimos respecto del artículo primero y también, como decía, tiene un origen constitucional, es la participación en elecciones de cualquier nivel, sea federales, estatales o municipales. Y finalmente tenemos el objetivo de dar asesoría y apoyo a las personas funcionarias públicas emanadas del Partido de Acción Nacional para que puedan desempeñar correctamente sus cargos. Los estatutos hablan de gobierno, pero bueno, entendemos que no todas las personas están emanadas del Partido de Acción Nacional, están en cuestiones ejecutivas, sino que también legislativas, etcétera. Entonces, me parece a mí que la interpretación correcta de esta última parte del artículo es a cualquier persona funcionaria pública emanada del partido. El siguiente tema es el domicilio. Señala el artículo 5 que el domicilio del Partido de Acción Nacional va a estar en la Ciudad de México. Actualmente es en Avenida Coyoacán, número 1546, Colonia del Valle, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. De todas maneras, adiciona a este artículo que los órganos estatales y municipales van a tener un domicilio en el lugar de su residencia. Pero bueno, el principal es en la Ciudad de México. El lema que lo encontramos en el artículo 6, yo creo que todos y todas lo conocemos, es por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos. El siguiente punto es el emblema. El emblema del partido es un elemento que exige la Ley General de Partidos Políticos, pero no lo define. O sea, no hay una parte que diga, esto vamos a entender por el emblema de los partidos políticos.
Sin embargo, esta deficiencia ha sido suplida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que a través de su jurisprudencia ha definido a los emblemas como la expresión gráfica formada por figuras, jeroglíficos, dibujos, siglas, insignias, distintivos o cualquier otra expresión simbólica que puede incluir o no alguna palabra, leyenda o lema. Lo que sí dice la Ley General de Partidos Políticos es que no puede contener alusiones religiosas. En el caso específico de nuestro instituto político, el emblema viene definido en el artículo 7º de los estatutos y señala que va a ser un rectángulo color plata en proporción de 1 por 1,35 que va a tener en la parte central horizontalmente un rectángulo dividido en 3 secciones, el primero verde, el segundo blanco, el tercero rojo. En la esquina inferior izquierda, en letras mayúsculas azules, la palabra acción, en la esquina inferior derecha, la palabra nacional. Me van a disculpar lo feo de la imagen que les estoy poniendo en pantalla. En realidad me costó muchísimo trabajo conseguir el emblema del partido. Este se acerca bastante, nada más tendrían que imaginarse las letras en azul, porque yo la verdad es que las veo un poco negras. Pero bueno, en términos generales, esto que tienen en pantalla es el emblema del partido. El siguiente elemento que me toca definir es el distintivo electoral. Esta sí es una imagen con la que por lo menos yo personalmente estoy muchísimo más familiarizada. De hecho, no les voy a mentir, inicialmente yo pensé que este era el emblema del partido y me sorprendí al leer los estatutos y ver que no era este, que era otro. Este es nuestro distintivo electoral, el que tienen en pantalla. También está definido en el artículo 7º de los estatutos en los siguientes términos. Dice que es un círculo de color azul vivo que circunscribe las letras PAN o la palabra PAN del mismo color azul sobre un fondo blanco enmarcado en un cuadro con esquinas redondeadas también de color azul. El siguiente tema que me tocó es sumamente breve. La duración del partido señala el artículo 4 de los estatutos que va a ser indefinida. No obstante lo anterior, al rato vamos a hablar del supuesto de disolución del partido. El siguiente tema es el de militantes y simpatizantes. Ambos se encuentran previstos en el título 2 de los estatutos, que tiene 2 capítulos. El primer capítulo es de militantes, el segundo es de simpatizantes. Me pidieron que hiciera énfasis en la militancia. ¿Qué es la militancia? La define el artículo 2 y establece ciertos requisitos. Ojo, no son los únicos requisitos. Hay otros requisitos que están en el artículo 10 de los estatutos, pero esos no se los voy a exponer yo, lo van a ver mañana con Boggy, igual que el proceso de afiliación. Pero bueno, lo que señala primeramente el artículo 8 es que para ser militante se debe de ser una persona ciudadana mexicana. Los siguientes elementos son 7 y hacen referencia a la manera en la que esta ciudadanía debe de expresar su voluntad de afiliarse al partido y señala que debe hacerlo de manera directa, personal, presencial, individual, libre, pacífica y voluntaria. Respecto de estos 7 elementos hay que señalar que el que se refiere a la individualidad y a la libertad son de origen constitucional. Esto también viene previsto en la Constitución. Y por lo que hace al requisito de ser presencial, existe una excepción acá cuando la persona que se pretende afiliar reside en el extranjero. En este caso, pues evidentemente se puede afiliar a distancia y se le exenta de la obligación de afiliarse presencialmente. Ahora, las personas militantes tenemos tanto derechos como obligaciones. Los derechos están previstos en el artículo 11 y las obligaciones en el 12. Están evidentemente interrelacionadas y el ejercicio de nuestros derechos está condicionado por el cumplimiento de nuestras obligaciones. Vamos a ver primero los derechos y luego las obligaciones. ¿Cuáles son nuestros derechos? El primero es acceder a las actividades que establezcan el partido y también tenemos el derecho a que éstas se nos informen oportunamente. El otro derecho que tenemos es de máxima importancia, que es votar para elegir de manera directa a la presidencia de los comités directivos municipales, de los comités directivos estatales y del Comité Ejecutivo Nacional. Para el ejercicio de este derecho, forzosamente tenemos que tener 12 meses. Ahora, el siguiente es votar y participar en lo general en las elecciones y decisiones del partido, sea de manera directa o mediante personas delegadas. El siguiente derecho es desempeñar cargos al interior de partidos, los cuales señalan los estatutos que no pueden ser de más de 3 en un mismo momento cuando estos se elijan por elección. Respecto de los cargos de designación, no se alude nada. Acá yo ni sé si decirlo o no, porque no vaya a ser que ocasione mayor confusión, pero yo diría que por una cuestión de jerarquía normativa, pues evidentemente va a prevalecer los estatutos. Sin embargo, por ejemplo, yo he visto en el Reglamento de Acción Juvenil
que para ser secretario o secretaria municipal se te exige 6 meses y no 12. Entonces, pero bueno, esto creo que mejor para efectos del examen, si se los llegaran a preguntar, pues hagan caso de lo que dicen los estatutos, no de casos tan particulares como es el de acción juvenil. El siguiente es ser aspirante a algún candidato partidista u ostentar una candidatura o previamente una precandidatura del Partido de Acción Nacional. En este caso también se exige tener una militancia mínima de 12 meses y es otra cuestión que me brinca. Si ustedes se fijan, la mayoría de nuestras convocatorias van dirigidas a la militancia, pero también a la ciudadanía en lo general y evidentemente la ciudadanía, o sea, no es que los militantes no seamos personas ciudadanas, pero al hacer esa diferencia al momento de emitir la convocatoria entendemos que también se está dirigiendo a aquellas personas ciudadanas que no militan en el Partido de Acción Nacional y no le veo tanto sentido a que a estas personas se les permite ostentar una candidatura y a nosotros no, por no tener 12 meses de militancia, pero así lo señalan los estatutos. El siguiente es acceder de manera continua a la formación y capacitación necesaria para el cumplimiento de los fines de partido y acceder a los mecanismos internos de solución de controversias. No solo eso, también evidentemente podemos acceder a los tribunales electorales, tanto locales o como federales, cuando consideremos que nuestros derechos políticos y electorales han sido violados. También podemos acceder a la información pública generada por el partido, solicitar la rendición de cuentas, nada más que esto se va a hacer a través de los informes que estatutaria y reglamentariamente la dirigencia está obligada a dar. La obligación surge de los estatutos y de los reglamentos según sea el caso. Y también exigir el cumplimiento de los documentos básicos del partido. Esta de los tribunales ya la señalé con la anterior, ya la reseñé ya. Refrendar, y el último que viene previsto en este artículo es refrendar o renunciar a nuestra militancia. Y finalmente hay otro derecho en el artículo 14 que es el de organizarnos en grupos homogéneos, como sería por ejemplo el caso de acción juvenil. Como les decía, el ejercicio de nuestros derechos se condiciona por el cumplimiento de las obligaciones que van a ser las que enseguida vamos a ver. La primera es asumir y cumplir. Esto se relaciona, ya ven que les decía que al definir a la militancia se establecía, creo que, no sé si me lo brinqué, perdón, me brinqué una parte del... Bueno, para ser militante, además tienes que asumir como propios los principios del partido, los documentos básicos, y también se requiere una aceptación del partido como tal. Eso me faltó señalárselos allá, discúlpenme, me perdí. Entonces, le decía, esta obligación que viene referida también en el artículo 8 de definir a la militancia, pues también la vamos a encontrar replicada en el artículo 2 como obligación de las personas militantes, que es asumir como propios los principios, los documentos básicos del partido, entiéndase, principios de doctrina, declaración de principios, los estatutos, y acá se suman los reglamentos y las decisiones de los órganos directivos partidistas. Además, debemos respetar y definir, bueno, es bien incluido, los resumí en uno mismo, realizar en forma permanente y disciplinada los objetivos del partido, o sea, participar de esta manera. Y otra cuestión relativa a la participación es hacerlo en acciones o actividades que, ojo, sean verificables de carácter comunitario, político o de formación y de capacitación. Esta obligación la tenemos que ejercer por lo menos una vez al año, de lo contrario podemos perder nuestra militancia. ¿Y cuándo la vamos a tener por cumplida? Pues evidentemente cuando participemos en alguna actividad de esta naturaleza, pero también cuando seamos titulares de cargos de dirección al interior del partido, o bien cuando impartamos o recibamos algún curso, taller o diplomado que está avalado por la Secretaría Nacional de Formación y Capacitación del CEN. La siguiente obligación que tenemos es contribuir a los gastos del partido. Para esto existen dos tipos de cuota. Hay una cuota anual ordinaria y esta es voluntaria. Y además existe la posibilidad de que el Comité Ejecutivo Nacional, en caso de considerarlo necesario, acuerde la necesidad de recabar cuotas extraordinarias. Sin embargo, los estatutos son muy claros en cuanto a que la falta de pago de estas cuotas no va a generar la baja del padrón. Sin embargo, hay otro tipo de cuotas que se relacionan con el desempeño de una función pública emanada del Partido de Acción Nacional, no necesariamente de elección, también puede ser de designación. En estos casos, el pago de la cuota sí es obligatoria y se calcula, bueno, señala, esto no viene en los estatutos, viene en el reglamento, señala el reglamento que si la persona funcionaria gana menos de 4 salarios mínimos generales vigentes, va a estar exenta del pago de esta cuota.
De lo contrario, es decir, si ganan más de 5 salarios, tiene que pagar el 10% del total de sus percepciones, incluyendo cualquier remuneración que reciba por el cargo. Esta cuota sí es obligatoria y si no se cumple, teóricamente se puede perder la militancia. La siguiente obligación que tenemos como personas militantes es la de mantener actualizados nuestros datos en el Registro Nacional de Militantes, incluyendo desde luego los cambios de los domicilios. Y la otra es mi favorita, que es salvaguardar la fama pública y el prestigio tanto del partido, de sus dirigencias e incluso de sus militantes. Y aquí sí quiero hacer una breve pausa, digamos como promocional, porque nosotros tenemos un sistema democrático muy robusto al interior del partido. Y esto es algo que desde mi punto de vista es muy bueno, pero genera un riesgo. Porque si esta vida democrática nosotros no la ejercemos con cierta mesura, podemos caer en el cumplimiento de esta obligación y ocasionar una pérdida de prestigio del partido. Por ejemplo, si una persona aspira a ser presidenta del CEN o de un comité directivo estatal, está obligada a participar en los debates que se organicen para tal efecto. Si nosotros nos confundimos y pensamos que el alcance de una contienda interna es el mismo que de una elección constitucional en la que vamos a competir contra otros partidos políticos y empezamos a agredir a nuestra contrincante de manera deliberada, podemos terminar lesionando el prestigio del partido y generando una percepción negativa ante la sociedad. Entonces, este paréntesis más que nada es para hacer un llamado a que seamos muy conscientes de la manera en la que nosotros ejercemos nuestros derechos al interior del partido y evitemos que nuestra democracia interna, que está robusta, se termine convirtiendo en un obstáculo para el cumplimiento de lo que es uno de los fines más importantes del partido, que es ganar elecciones. El siguiente es velar por la democracia interna y por el cumplimiento de las normas partidistas, cumplir también no solo con nuestras normas partidistas, sino también con las disposiciones jurídicas de materia electoral, con las resoluciones dictadas por los órganos internos que sean competentes para emitirlo, obviamente, y desarrollar con transparencia, probidad, eficacia y honradez las tareas que nos correspondan, sea como militante, persona dirigente, o funcionaria, o servidor o servidora pública, o sea, básicamente lo que nos corresponda, hacerlo de esta manera transparente, con probidad, eficiencia y honradez. Y finalmente, la última de nuestras obligaciones es participar en las asambleas o general en las reuniones del partido a las que nos corresponda asistir. Ya rápidamente vamos a definir qué es una persona simpatizante, que es aquella ciudadana o ciudadano interesado en mantener un vínculo estrecho o un contacto permanente con el partido y colaborar con nuestros fines, pero que no es militante, o sea, no está afiliada. El siguiente punto que me tocó tratar es la Asamblea Nacional. Ustedes conocen que el partido tiene muchos órganos internos. El más importante de todos, el de mayor jerarquía, es la Asamblea Nacional. Es un solo órgano, sin embargo, por la forma en la que se reúne, se puede dividir en dos: la Asamblea Nacional Ordinaria y la Extraordinaria. Primero les voy a dar los elementos comunes a la Asamblea Nacional como un todo y posteriormente voy a decirles las diferencias entre la ordinaria y la extraordinaria. ¿Cómo se integra la Asamblea Nacional? Se integra por delegaciones, de las cuales cada comité directivo estatal va a acreditar una delegación, y además la Comisión Permanente Nacional también va a integrar una delegación. ¿Cómo se integran estas delegaciones? Primero vamos a ver la más fácil, que es la de la Comisión Permanente Nacional. Puede ser de dos formas: o todos y todas sus integrantes, o bien la comisión como tal puede determinar que nada más una parte de ellos y ellas acudan como delegadas numerarias a la Asamblea Nacional. El siguiente tipo de delegaciones que ya vimos son las que acreditan los comités directivos estatales, van a estar integradas por quien ejerce su presidencia. Ojo, puede ser la persona que fue electa por la militancia como presidenta o como presidente del comité directivo estatal, o bien quien temporalmente esté ejerciendo esta función. Además, el propio comité va a nombrar un grupo de personas para que acudan a la Asamblea Nacional en calidad de delegadas numerarias. Las asambleas municipales también van a seleccionar otro grupo de personas, y finalmente quienes integren el CEN y el Consejo Nacional también van a ser en automático personas delegadas numerarias, nada más que no van a integrar una delegación aparte, como en el caso de la Comisión Permanente, sino que se van a integrar a la que les corresponde según el lugar donde militen. ¿Quién va a presidir la Asamblea Nacional? Ordinariamente la presidencia del CEN. Si no se encuentra presente quien encabeza el CEN, entonces su lugar va a ser ocupado por la persona titular de la Secretaría General.
y si esta tampoco se encontrara, la propia Asamblea va a determinar quién la presidirá. Ahora, ¿cuándo se considera que una delegación está presente? Cuando la mitad de sus miembros lo estén, además de su coordinador o su coordinadora. ¿Quién coordina una delegación? Pues la presidencia del comité directivo estatal. O también estableciendo el mismo, o sea, eso es ordinariamente, pero se puede establecer el mismo tipo de suplencia, es decir, si no está la Secretaría General, sino quien determine la delegación. Ahora, el derecho al voto lo dividí en dos: cuando puede votar una persona una persona delegada numeraria y cuando puede votar la delegación. La persona delegada puede hacerlo cuando su delegación tenga quórum. Esto cuando lo acabamos de ver, cuando la mitad de sus miembros estén presentes, además de quien la coordine. Y cuando puede votar una delegación, o sea, cuando se van a contabilizar sus votos, pues cuando lo ejerza la mayoría de sus miembros. Ojo acá, el número de miembros que le corresponde a cada delegación y la cantidad de votos no es fijo. Eso se determina conforme una fórmula que no les voy a explicar porque es complicadísima y nos llevaríamos toda la tarde y la verdad duras penas lo entiendo yo. Entonces, pero basta con que tengan claro en que no todas las delegaciones tienen un mismo número de votos ni igual cantidad de personas integrantes. Y finalmente, ¿cómo se determina el sentido del voto de una delegación? Del total de las personas delegadas numerarias, si por unanimidad o el 90% o más votan en un mismo sentido, todos los votos que le correspondan a esa delegación se van a contabilizar en ese sentido, o sea, a favor o en contra de la protesta que se esté discutiendo. En cambio, si no se alcanza este 90% como mínimo, por cada 10% de personas delegadas numerarias que disientan del sentido de que está votando la mayoría, se va a contabilizar una décima parte de los votos que le correspondan a esta delegación. En caso de existir un resto, se va a contabilizar en el sentido en el que haya votado la mayoría. Y el voto del modo de votación, puede ser económico o mediante cédulas. ¿Cómo se va a determinar esto? La persona presidenta de la Asamblea va a preguntarle a la Asamblea si está de acuerdo en que la votación se recabe de manera económica. Si la Asamblea vota por el sí, pues se realizará de esta manera y de lo contrario será por cédula. Ya lo siguiente es ver la Asamblea Ordinaria. Insisto, esto que acabamos de ver es la generalidad respecto de la Asamblea Nacional. Ahora, por lo que hace a la ordinaria. ¿Cuántas veces debe de sesionar la Asamblea Ordinaria? Como mínimo una vez cada 3 años. ¿Quién convoca? Ordinariamente convoca el CEN. No obstante lo anterior, si pasan 30 días, ojo acá, 30 días contados a partir del momento en el que debió celebrarse la Asamblea Nacional Ordinaria, no a partir del momento en el que debió emitirse su convocatoria. Si pasan 30 días y el CEN sigue siendo omiso en emitir la convocatoria, entonces se puede emitir esta supletoriamente. ¿Por quién? Por 1/3 de las personas integrantes del Consejo Nacional, por la Comisión Permanente, por 17 comités directivos estatales o por el 15% de las personas inscritas en el padrón. ¿Cuáles son los requisitos de la convocatoria? Pues, en primer término, debe emitirse 70 días naturales previos, evidentemente, tomando como referencia el momento en que se va a llevar a cabo la Asamblea Nacional Ordinaria. Además, la convocatoria debe publicarse tanto en los estrados físicos y electrónicos del CEN, en los estrados del Comité Directivo Estatal, físicos y electrónicos si los tiene, y lo mismo en el caso de los comités directivos municipales, además en el órgano de difusión oficial del partido. Y el contenido de la convocatoria debe ser por lo menos el orden del día y los lineamientos. ¿Quiénes los aprueba quien convoca a la asamblea, es decir, ordinariamente lo va a hacer el CEN, pero si el CEN no es quien emite la convocatoria y esta se emite de manera supletoria, pues lo va a hacer el Consejo, la Comisión Permanente, los comités estatales, incluso la militancia. De cualquier manera, el orden del día y los lineamientos los puede cambiar la propia asamblea una vez que se instale. ¿Cómo decide la Asamblea Nacional Ordinaria? Por mayoría de votos. Y para sesionar con validez se va a requerir necesariamente la presencia de la delegación que corresponda a la Comisión Permanente y por lo menos 17 delegaciones de las que acreditan los comités directivos estatales. ¿Cuál es su competencia? Lo primero que va a hacer es ratificar o revocar, evidentemente de manera fundada y motivada en este último caso, la integración del Consejo Nacional. Nosotros no vamos a ver ahorita la integración del Consejo Nacional, esa no sé si ya la vieron o si la van a ver con RAI, pero bueno, es facultad de la Asamblea Nacional Ordinaria. ¿Qué más? Analizar el informe del CEN, de la Comisión Permanente o del Consejo, que va a abarcar el periodo que haya transcurrido desde la última Asamblea Nacional Ordinaria que se haya celebrado hasta
la que estamos refiriendo para efectos de la exposición, ¿no? El siguiente va a ser examinar los acuerdos directamente relativos al financiamiento del partido, tomar decisiones relacionadas también con el patrimonio del partido y cualquier otro asunto de interés político, tanto para el partido como para el país, que pueden someter a consideración de la Asamblea, tanto la Comisión Permanente Nacional como el Consejo Nacional. La siguiente, hasta acá dejamos la Asamblea Ordinaria, la siguiente es la Asamblea Extraordinaria. ¿Cuándo debe de sesionar la Asamblea Nacional Extraordinaria? Pues no existe un límite de veces porque precisamente como su nombre lo indica, se convoca únicamente por circunstancias extraordinarias. ¿Quién va a convocar? El Consejo Nacional o la Comisión Permanente, no el CEN, como veíamos en el caso de la ordinaria, perdón. Requisitos de la convocatoria van a ser los mismos en cuanto a la publicación, al orden del día, los lineamientos, que también lo puede cambiar la Asamblea una vez que está instalada. Sin embargo, el único cambio que tenemos es en cuanto a los días previos con los que se debe de publicar la convocatoria, que en este caso son 45. Las decisiones no se toman por mayoría de votos, como en el caso de la Asamblea Ordinaria, en este caso se toman por 2/3 partes de los votos computables, y para sesionar con validez se va a requerir también la presencia de la comisión correspondiente, de la delegación, perdón, correspondiente a la Comisión Permanente Nacional, pero 12 delegaciones estatales en lugar de las 17 que habíamos visto tratándose de la Asamblea Ordinaria. ¿Cuál es la competencia? Es relativamente fácil distinguirlo, sobre todo para efectos de un examen, porque verdaderamente son cuestiones extraordinarias. ¿Cuáles son? La modificación de los documentos básicos. Ya habíamos visto declaración de principios, programa de acción y estatutos generales del partido. Además, la transformación, fusión o disolución del partido. En el caso específico de la disolución, se pide una mayoría todavía más rígida que las 2/3 partes con la que se toman el resto de los acuerdos de la Asamblea Nacional Extraordinaria. En este caso se requiere el 80% de los votos, y además de eso se van a nombrar 3 personas liquidadoras respecto del patrimonio del partido, y el saldo que quede, o sea, los activos que le queden al partido, se van a donar, por decirlo de alguna manera, o se van a entregar a otra organización política que tenga fines similares a los del Partido de Acción Nacional, o a la UNAM, perdónenme, o alguna, o a la beneficencia pública, según lo determine la propia Asamblea. Y además se puede ver cualquier otro asunto de trascendencia nacional que sometan a consideración de la Asamblea Nacional Extraordinaria, pero, trascendencia para el país o para el partido, pero se debe de tratarse de asuntos que no sean competencia de la Asamblea Nacional Ordinaria, del Consejo Nacional, de la Comisión Permanente o del CEN. El siguiente tema que me toca exponerles es la Comisión de Justicia. La Comisión de Justicia es un órgano partidista que va a resolver en vía jurisdiccional todos los asuntos internos del partido. El artículo 119 de los estatutos la define como el órgano responsable de garantizar la regularidad estatutaria de los actos emitidos dice el artículo, los siguientes órganos, y hace una lista. Esta lista es evidentemente limitativa. No obstante lo anterior, la competencia de la Comisión de Justicia no está determinada en realidad por los estatutos, sino que se ha ido forjando a través de las sentencias emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto tiene mucho sentido porque el origen, más allá de su denominación, pero el origen de las instancias partidistas no lo encontramos en los estatutos, sino en la Ley General de Partidos Políticos, específicamente en el artículo 43, párrafo primero, inciso E, que textualmente obliga a cualquier partido político, con independencia de la denominación que cada uno de ellos le da al órgano, pero sí están todos obligados a tener un órgano de decisión colegiado, responsable de impartir justicia intrapartidaria, el cual deberá ser independiente, imparcial, objetivo y aplicará la perspectiva de género en todas sus resoluciones. Entonces, con independencia de lo que diga la letra de nuestros estatutos, lo cierto es que actualmente ya está perfectamente definido que la Comisión de Justicia es la única instancia jurisdiccional interna, y además de eso, puede revisar la regularidad estatutaria de los actos emitidos por todas las autoridades partidistas, siempre y cuando se trate de asuntos internos. ¿Qué se considera que es un asunto interno? Lo pueden checar en la Ley General de Partidos Políticos, no se lo voy a exponer porque después el tiempo es justísimo. Ahora, en cuanto a las generalidades,
La Comisión de Justicia se va a integrar por 5 personas, observando desde luego el principio de paridad de género, es decir, puedes tener 3 mujeres y 2 hombres o 3 hombres y 2 mujeres, pero por lo menos 2 deben de ser de género diferente. ¿Cómo se elige? La eligen 2/3 partes del Consejo a propuesta de la presidencia del CEN. ¿Cuánto tiempo duran en ese cargo? 3 años y pueden ser reelegidas por una sola ocasión, es decir, se puede ser comisionado o comisionada de justicia hasta 6 años. Los requisitos para integrarla son 5 años de militancia, licenciatura en Derecho, conocimientos acreditables en materia electoral, buena reputación, no haber sido sancionada o sancionado por la Comisión de Orden y no desempeñar cargos de elección popular. Ojo acá, quienes sean comisionados o comisionados de justicia sí pueden ser postulados por el partido de un cargo de elección popular, siempre y cuando se separen de la comisión antes del inicio del proceso electoral, antes de la instalación, de la comisión para el proceso electoral de que se trate, o sea, en que esta persona va a contender. Y adicionalmente hay otra incompatibilidad relacionada con la integración del CEN de los comités directivos estatales o municipales o de alguna comisión permanente. Si se va a ser comisionado o comisionado de justicia, no se puede integrar ninguno de estos órganos partidistas. Ahora, esta revisión de la regularidad estatutaria de todos los actos o de todas las cuestiones relacionadas con la vida interna del partido, la Comisión de Justicia las resuelve a través de 3 medios de impugnación. Aquí es importante aclarar que la Comisión de Justicia no hace revisiones oficiosas. Para que se revise un acto, es necesario que alguna persona venga y promueva una demanda y le solicita a la Comisión de Justicia que revise este acto. Esas demandas que se pueden promover son de 3 tipos: juicio de inconformidad, queja o recurso de reclamación. ¿Cuándo va a proceder el juicio de inconformidad? El juicio de inconformidad procede contra actos o resoluciones de autoridades partidistas. Lo promueve la militancia en contra de actos o resoluciones partidistas, pero siempre deben estar relacionados con el proceso de selección de candidatura o con la renovación de los órganos de dirección del partido. La queja, por el contrario, es entre iguales. Es un medio de impugnación que va a promover una persona aspirante a un cargo, a una candidatura, una persona que tenga la calidad de precandidata en contra de su contrincante en un proceso electoral de cualquier tipo. Puede ser de renovación de la dirigencia o de selección de candidaturas, pero es entre iguales. Y finalmente, el recurso de reclamación, también se promueve en contra de actos o resoluciones de los órganos partidistas, pero va a ser en todos los casos en los que no procede el juicio de inconformidad, es decir, cuando no se relacione con el proceso de renovación de los órganos de dirección o con el de selección de candidaturas. Las resoluciones emitidas por la Comisión de Justicia gozan de definitividad y firmeza al interior del partido, pero evidentemente pueden ser impugnadas ante los tribunales electorales, locales o federales, según correspondan, quienes las pueden confirmar o revocar. ¿Qué puede hacerse mediante una resolución de la Comisión de Justicia? Se puede confirmar o revocar el acto que se está revisando. Si el acto se confirma, pues sigue aplicándose normal. Si se revoca y es posible o es necesario, se puede ordenar que el acto se vuelva a omitir o simplemente se queda sin efecto, o sea, deja de tener existencia jurídica. También se pueden cancelar candidaturas o precandidaturas y declarar la nulidad de un proceso interno de selección de candidaturas o de revocación de la dirigencia. Cuando se cancele una candidatura o bien se declare la nulidad del proceso mediante el cual se eligió lo que ocurre es que la Comisión Permanente Nacional va a realizar una designación respecto de la misma. Y en el caso de declaración de nulidad de los procesos de renovación de los órganos partidistas, lo que se hace es volver a llevar a cabo todo el proceso. Es decir, por ejemplo, si se declara la nulidad de la elección del Comité Directivo Estatal de Oaxaca, se tiene que volver a llevar a cabo todo el proceso interno. El siguiente tema que les voy a exponer es la Comisión Organizadora Electoral, que es, háganse cuenta, como el símil del INE para el proceso de selección de candidaturas. Esta comisión goza de autonomía técnica y de gestión, no es una comisión del Consejo Nacional, es una comisión de la Comisión Permanente Nacional. Su función va a ser preparar, conducir y organizar los procesos de selección de candidatura. Ojo acá, esta Comisión Organizadora Electoral, muchos la conocemos como COE, se encarga del proceso de selección de candidatura, no de la renovación de órganos partidistas. Es importante que distingamos esto. ¿Cómo se integra? Por 3 personas comisionadas, también se observa el principio de paridad de género, que deben de cumplir los mismos requisitos que las comisionadas y los comisionados de justicia.
el periodo va a ser igual y también hay opción de una reelección. Como les había comentado, es una comisión de la Comisión Permanente Nacional y por tanto es ella quien designa a sus integrantes a propuesta de la presidencia del CEN. ¿Qué atribuciones tiene esta comisión? Bueno, emite la convocatoria y las normas complementarias, evidentemente referida al proceso de selección de candidaturas. Revisa el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad. Si los considera satisfechos, va a declarar procedente el registro y de lo contrario, va a declararlo improcedente. Va a revisar el listado nominal. Una cosa importante acá que se me estaba olvidando decirles. Esta comisión no actúa cuando el proceso de selección de candidaturas se realiza mediante designación. Ahorita vamos a ver los procesos de selección de candidaturas, cuáles son las maneras en las que se puede votar. Únicamente se va a actuar esta comisión cuando se realice mediante elección de la militancia o mediante elección abierta a la ciudadanía. Entonces, en estos dos casos es cuando la COE actúa y tiene entre ellas la facultad de revisar el listado nominal que se va a aplicar. Además, va a capacitar personas comisionadas y funcionarias de los centros de votación, va a organizar la junta de directora, computar los votos, calificar la validez del proceso, emitir la declaración de candidatura electa y además tiene otra facultad que viene prevista en el artículo 115, que es nombrar a 3 personas en cada entidad federativa que va a integrar la comisión organizadora electoral estatal. A través de estas 3 personas o de este órgano estatal es que la Comisión Nacional va a ejercer sus facultades en cada una de las entidades federativas. Esto evidentemente con independencia de que si lo considera necesario la puede ejercer directamente. Ahora, el proceso de selección de candidaturas. Tenemos 3 procesos admitidos al interior del Partido de Acción Nacional. El primero es la elección por militante. Este es el procedimiento ordinario, no requiere acuerdo. Los otros 2 son extraordinarios, que es la elección abierta a la ciudadanía y la designación. En estos 2 casos sí se requiere acordar que la selección de candidaturas se va a hacer por esta vía. Primero vamos a ver el ordinario de selección por militante. ¿Qué ocurre primero? Pues la COE emite una convocatoria. ¿Qué debe de contener la convocatoria? La convocatoria debe tener cuanto menos las etapas del proceso, los topes de gastos de campaña y las reglas para la propaganda, pero en general debe tener pues, el compendio de todas las disposiciones normativas, tanto internas como externas, que se apliquen en relación con las candidaturas que vamos a seleccionar. Las personas precandidatas deben de rendir un informe de ingresos que va a ser y de gastos que va a ser revisado por la tesorería. ¿Cómo se desarrolla la votación? En centros de votación similares a los de una jornada electoral constitucional y por lo menos señalan los estatutos que se va a establecer o se va a poner un centro de votación en cada una de las cabeceras de los distritos electorales federales. Se pueden evidentemente poner más. La selección de candidaturas mediante votación a la militancia normalmente se realiza o se obtiene por mayoría simple de los votos, salvo que se determine expresamente una proporción diferente. Y finalmente, las personas que quieran ostentar una candidatura del Partido de Acción Nacional necesitan acreditar competitividad mediante la presentación de firmas de apoyo de la militancia. Ahora, ya ven que les había dicho que hay supuestos en los que se exige una votación diferente a la mayoría simple. En este supuesto se encuentra, por ejemplo, la candidatura a la presidencia de la República y a las gubernaturas. En este caso se va a requerir que la persona que ostente la candidatura sea electa por la militancia mediante el voto de una mayoría calificada, es decir, el 50% de los votos válidos más 1. De lo contrario, otra manera de obtener la candidatura es cuando se obtiene el 37% de los votos válidos, pero existiendo una diferencia de por lo menos 5 puntos porcentuales entre quien obtuvo el primero y el segundo lugar. De lo contrario, es decir, si no se cumple ninguno de estos 2 requisitos, se va a hacer una segunda vuelta, pero esta segunda vuelta es simultánea a la primera, es decir, no es como que tengamos que ir 2 jornadas electorales o que tengamos que estar al pendiente para, en dado caso, regresar y votar. Seguramente a ustedes ya les ha pasado, el momento que si hay más de 2 personas contendiendo por un mismo cargo, el momento en el que vamos a votar se nos da una boleta principal y además de eso otras boletas en las que se ponen las diferentes combinaciones posibles. Entonces nosotros votamos en un solo acto, es decir, la primera y la segunda vuelta se dan de manera simultánea, nada más que los votos correspondientes a la segunda vuelta no siempre se van a computar, sino únicamente cuando sea necesario. Ahora, las diputaciones federales por el principio de representación proporcional. ¿Cómo se integra la lista? Primero hay una
una propuesta por cada distrito electoral federal. Estas propuestas vienen de los municipios. Si un distrito abarca más de un municipio, una cosa importante, cuando hablo de los estados, evidentemente estoy incluyendo a la Ciudad de México, cuando hablo de municipios, incluye a las demarcaciones territoriales, nada más que no voy a estar haciendo la diferencia permanentemente. Pero bueno, lo que les decía, cada municipio va a enviar los municipios van a enviar una propuesta por distrito electoral federal. Si un distrito abarca más de un municipio, se va a hacer una elección distrital para que el municipio envíe una sola propuesta. Adicionalmente, la Comisión Permanente Estatal va a hacer hasta 3 propuestas y todas se van a juntar, las provenientes de los municipios y las de la Comisión Permanente, y se va a realizar una elección estatal en la que la militancia va a elegir y va a ordenar el número de propuestas. Hasta este punto, ¿qué es lo que obtenemos? Una lista ordenada de fórmulas de cada entidad federativa, pero recordemos que las circunscripciones se integran por varias entidades federativas, entonces pues evidentemente hasta este punto no podemos quedarnos, necesitamos integrar una lista de la circunscripción. ¿Cómo se hace esto? En primer término, la Comisión Permanente Nacional va a enviar hasta 3 propuestas de fórmulas y esas 3 fórmulas van a ser los primeros 3 lugares de la lista de cada circunscripción plurinominal. Adicionalmente, o sea, los lugares del 4 en adelante, ¿cómo se van a hacer? Bueno, se van a integrar las listas de las entidades federativas, iniciando y siguiendo un orden descendente por aquella entidad federativa en la cual el partido tuvo un mayor porcentaje de votación en la elección anterior de diputaciones federales. Por ejemplo, si decimos, Ciudad de México fue la que tuvo más votos de la 4ª circunscripción, bueno, el lugar 4 de la lista lo va a ocuparse Ciudad de México. Luego siguió, no lo sé, Morelos. Bueno, Morelos ocupa el segundo y así hasta que se agoten todas las entidades federativas correspondientes a esa circunscripción, y del resto de los lugares se va a llenar haciendo lo mismo. O sea, lo único que hacemos es de algún modo entrelazar las listas de las entidades federativas según esta cuestión de cuál es la votación que ha tenido el partido en cada una de ellas en la elección anterior. Como vemos, la elección de diputaciones o de fórmulas de diputaciones federales mediante el principio de representación proporcional no es netamente de votación de la militancia, es mixto. Por un lado tenemos propuestas de la Comisión Permanente Estatal que, si bien después pasan el filtro de la militancia, pues ciertamente la propuesta en sí es una designación y los 3 primeros lugares de cada circunscripción pues son directamente designados por la Comisión Permanente Nacional sin intervención de la militancia. Ahora, las senadurías por el principio de representación proporcional. La lista, que es una sola a nivel nacional, se integra en 3 fases. Por una parte, el Consejo Estatal va a elegir una fórmula. Y en la segunda fase, la Comisión Permanente Nacional va a designar específicamente aquí las fórmulas que van a ocupar los lugares 1, 4 y 7 de la lista. Estos de la Comisión Permanente ya se quedan así, no pasan ningún otro proceso, pero los de la primera fase, es decir, aquellas propuestas de los consejos estatales, sí van a ser votadas por las personas integrantes del Consejo Nacional. El Consejo Nacional lo que va a hacer es elegir y organizar la lista, y eso se va a hacer a través del voto de sus comisionadas y comisionados, en el entendido de que cada uno va a tener, o cada una va a tener 10 votos. Entonces, la integración de las listas, de senadurías por el principio de representación proporcional, esa siempre va a ser mediante designación, ahí la militancia no vota. El siguiente proceso es el abierto. Es muy similar al de elección por la militancia, nada más que lo que hacemos aquí es que en lugar de restringir las personas que van a poder emitir el sufragio activo a la militancia, o sea, al listado nominal o al padrón que con derecho a voto, es decir, a quienes tengan más de 12 meses de militancia, lo que vamos a hacer es abrirlo a la ciudadanía que quiera participar en el proceso interno del partido. ¿Quién lo acuerda? Bueno, lo acuerda la Comisión Permanente Nacional a solicitud del Consejo Estatal, de un comité directivo estatal o de la mayoría de los comités directivos municipales, y la forma de desarrollarse la elección abierta pues es similar a la de la elección por militantes, es decir, se van a establecer centros de votación, etc. Ahora, las designaciones es otro de los métodos extraordinarios y por tanto requiere acuerdo. ¿Acuerdo de quién? De la Comisión Permanente Nacional, pero se deben de cumplir algunos de los siguientes requisitos. Primero es que la candidatura que se vaya a obtener, que se vaya
a seleccionar haya tenido un muy bajo porcentaje de votación en la elección anterior. Esto se considera que es cuando se ha obtenido menos del 10% de los votos válidos, o que tratando de una elección municipal existan menos de 40 personas militantes en ese municipio. Otra situación es que se hayan comprobado, o sea, que esté plenamente acreditadas violaciones graves al proceso de afiliación de tal suerte que no contemos con un padrón confiable. Y cuando se trate de diputaciones locales o de cargos municipales, lo puede solicitar las 2/3 partes de la Comisión Permanente Estatal. Cuando se trate de gubernaturas, también las 2/3 partes, pero en este caso del Consejo Estatal, tratándose de diputaciones federales y de senadurías de mayoría relativa. Lo de la representación proporcional, ya no cómo se integran las listas, pero bueno, cuando se trata de mayoría relativa, la solicitud debe de provenir de 2/3 partes de la Comisión Permanente Estatal que corresponda. Y existe una excepción que es tratándose de la candidatura a la presidencia de la República. Si se pretende que esta candidatura se determine mediante designación en lugar de mediante votación de la militancia, en ese caso no es el Consejo, la Comisión Permanente Nacional quien acuerda el método de selección de candidaturas, sino que por el contrario la Comisión Permanente Nacional es quien lo solicita y quien lo determina si se va a hacer o no de esta manera va a ser el Consejo Nacional. En ambos casos se exige la votación de las 2/3 partes de las personas que presenten, o sea, de los y las integrantes presentes de cada uno de estos órganos partidistas, o sea, Comisión Permanente y Consejo Nacional. Ahora, hay supuestos excepcionales en los cuales, si bien ya se lleva a cabo un proceso de selección de candidaturas que puede haber sido mediante votación de la militancia o incluso mediante votación abierta, de todas maneras se va a realizar la designación de la candidatura, es decir, se va a dejar sin efectos aquella que eligió la militancia o la ciudadanía y se va a designar a una persona en su lugar. ¿Cuáles son estos supuestos? Primero, cuando sea necesario para cumplimentar el principio de paridad de género o cualquier otra acción afirmativa. Recordemos que, por ejemplo, para este proceso electoral que acaba de concluir, tuvimos muchas acciones afirmativas, hubieron cuota joven, indígena, personas de la diversidad sexual, migrantes, personas con discapacidad. Entonces, a efectos de poder cumplir todas estas cuotas, sí es posible que incluso ya habiendo concluido el proceso ordinario de selección de candidaturas se tenga que realizar una designación. El segundo caso es por cuando la autoridad administrativa y electoral por cualquier motivo se niegue a inscribir a la persona que nosotros seleccionamos como candidata. Y el último es cuando la Comisión de Justicia o algún tribunal electoral declare la nulidad del proceso de selección de candidatura. Esto ya esta parte ya la habíamos visto. Todas las designaciones al interior del partido, del cargo que sea, se realizan a través del siguiente método. Lo primero que tenemos que hacer es distinguir qué tipo de cargo es, si es un cargo federal o tratándose de cargos locales únicamente las gubernaturas. La designación siempre la va a hacer la Comisión Permanente Nacional. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, puede recibir propuestas de las comisiones permanentes estatales, pero no necesariamente las va a tomar en consideración, no necesariamente va a decidir respecto de ellas. Ahí, en este caso, la Comisión Permanente Nacional goza de una amplia libertad. Sin embargo, tratándose de candidaturas locales, está mucho más restringida, porque si bien va a realizar la designación en definitiva, tiene que atender a propuestas preladas que envíen las comisiones permanentes estatales. ¿Qué significa esto de las propuestas preladas? ¿Qué significan las propuestas en orden de prelación? Lo que va a hacer la Comisión Permanente Estatal es enviar 3 propuestas a la Comisión Permanente Nacional por cada candidatura. Y la Comisión Permanente Nacional va a estar obligada a pronunciarse primero sobre la que envió la Comisión Permanente Estatal en primer lugar, es decir, debe de seguir el orden de prelación con el que se las mandó la Comisión Permanente Estatal. Si analiza esta primera propuesta y le parece que no es correcta, que no cumple con sus objetivos, entonces puede desecharla, obviamente fundada y motivadamente. Entonces se debe pronunciar sobre la segunda, que la puede aprobar o rechazar. Si también la rechaza, fundada y motivadamente, entonces se pronunciará sobre la tercera. Ahora, si no le satisface ninguna de las tres propuestas, habiendo hecho el análisis de esta manera, le va a avisar a la Comisión Permanente Estatal para que la Comisión Permanente Estatal mande una cuarta propuesta, que obviamente debe ser diferente a las 3 que mandó en primer término. Esa cuarta propuesta también va a ser analizada por la Comisión Permanente Nacional, y si tampoco le gusta y tampoco recae la designación sobre esa o esas personas, si no sea fórmula o una candidatura individual,
lo que va a hacer es avisarle otra vez a la Comisión Permanente Estatal y la Comisión Permanente Estatal va a mandar otras 3 propuestas en orden de prelación y forzosamente de esas va a tener que salir la persona o las personas designadas, en ese caso. Ahora, las sanciones. Ordinariamente, las sanciones al interior del partido las impone la Comisión de Orden y Disciplina Intrapartidista, que es una comisión del Consejo Nacional. Para sancionar no deben haber pasado más de 365 días desde el momento en el que se cometió la falta o bien que se tuvo conocimiento de ella, salvo que se trate de faltas continuadas o reiteradas. Tenemos un catálogo más o menos vasto de sanciones. La primera de ellas es la amonestación. Esta es como, digamos, que la falta más leve y se da precisamente por infracciones leves y no reiteradas a los estatutos, a los principios del partido, a los reglamentos, etc. ¿Quién la puede solicitar? El Comité Ejecutivo Nacional, algún comité directivo estatal, algún comité directivo municipal o sus presidencias individualmente. La solicitud se realiza a la Comisión de Orden. Es la Comisión de Orden quien puede amonestar a una persona militante. La siguiente sanción es la privación del cargo o comisión partidista. Evidentemente, en este caso, se requiere que la persona que va a ser sancionada pues tenga un cargo o una comisión al interior del partido. Cuando se impone por incumplimiento a las tareas propias del cargo o a la comisión partidista que se tiene asignado. Los sujetos legitimados para solicitarla son los mismos que en el caso de la amonestación. Y aquí quiero señalar algo. Ordinariamente se trata de una sanción que sí debe de imponer la Comisión de Orden. Sin embargo, hay muchísimos casos al interior del partido en los que se priva a una persona de cargo o comisión partidista y no se trata de una sanción impuesta por la Comisión de Orden. Por ejemplo, si ustedes checan el artículo 86 de los estatutos, viene un procedimiento para disolver comités directivos municipales que no funcionan regularmente. Y en estos casos lo que se hace es que se nombra una delegación municipal en su nombre. Ese procedimiento de disolución obviamente implica que las personas que fueran electas como integrantes de ese comité, por la militancia en su momento, van a ser privadas de cargo o comisión, y de eso la causa sí es que no cumplieron debidamente su función al interior del partido. Sin embargo, no se trata de una sanción que imponga la Comisión de Orden, es una sanción que impone la Comisión Permanente Estatal. Y a lo largo de la exposición vamos a ver otros casos similares a estos en los que a una persona se le priva de cargo de comisión partidista y no es mediante una sanción de la Comisión de Orden. Entonces, respecto a esta, tenemos que tener claro que si bien ordinariamente corresponde a la Comisión de Orden y Disciplina intrapartidista, no en todos los casos es así. La siguiente sanción es la cancelación de la candidatura o precandidatura. Ya vimos que esta corresponde a la Comisión de Justicia, no a la Comisión de Orden. ¿Quién puede solicitarla? Pues cualquier persona con interés jurídico para promover el medio de impugnación, y va a ser en caso de indisciplina o infracciones a las normas partidistas. La siguiente es la suspensión de derechos de una persona militante. ¿Quiénes pueden solicitar esta sanción? El Comité Ejecutivo Nacional, la Comisión Permanente Nacional, un Comité Directivo Municipal, una comisión permanente estatal o bien la Comisión Anticorrupción. Objetivamente yo me pregunto por qué no se integró aquí a los comités directivos estatales, pero lo cierto es que se les excluyó. No sé si fue un despido que pasó, pero no vienen entre los sujetos legitimados. ¿En qué caso se puede acordar la suspensión de derechos de una persona militante? Pues por casos de indisciplina, de inobservancia a las normas partidistas, abandono o ser demasiado laxo en el cumplimiento de las obligaciones cívicas, políticas o de militancia, la difamación, calumnia en contra de militantes o de personas candidatas. Esta es una sanción que no se puede imponer por más de 3 años y su implicación es que se te separe de las actividades partidistas, como si por ese tiempo que estás sancionado no fueras militante. Ahora, la siguiente es la inhabilitación para ser candidato, candidata o dirigente partidista. ¿Quiénes la pueden solicitar? Pues las mismas personas que pueden solicitar, las mismas autoridades que pueden solicitar la suspensión de derechos. Y se va a dar en caso de deslealtad al partido, incumplimiento de las funciones de dirigencia o de personas funcionarias partidistas. Esta también tiene un marco temporal. No se va a poder sancionar a la persona con la inhabilitación para ser candidata o dirigente partidista por menos de 3 años, pero tampoco por más de 12. Entonces, necesariamente tenemos que estar en este rango. Y finalmente, la última y más grave de las sanciones que se puede imponer a una persona al interior del partido es la expulsión, que va a proceder cuando las conductas que motivan la inhabilitación o la suspensión de derechos de una persona militante se dé de manera grave o reiterada. También cuando se realicen ataques de hecho de palabra a los principios y programas del partido,
por la comisión de actos delictuosos o cuando se participe, se colabore, incluso te afiles o aceptes una candidatura de otro partido político. En los primeros casos que vimos, o sea, cuando la conducta, se trata de conductas que motivan la inhabilitación o la suspensión de derechos y se dan de manera grave y reiterada, con los ataques de hecho de palabra o a los principios y programas de partido para la comisión de actos delictuosos, la pueden solicitar el Comité Ejecutivo Nacional, la Comisión Permanente Nacional, los comités directivos municipales, alguna comisión permanente estatal o incluso la Comisión Anticorrupción, pero en el supuesto de colaboración, afiliación o de aceptación de candidatura de un partido político, únicamente la va a poder solicitar la Comisión Permanente Nacional o alguna comisión permanente estatal. Hasta este punto, a ver cómo voy de tiempo. Bien. Hasta este punto terminaría la primera parte de la exposición. Y pasaríamos a lo que era mi segundo tema, que es el reglamento de la Comisión Permanente y del Comité Ejecutivo Nacional, nada más insistiendo en la aclaración de que no les voy a dar nada más lo que viene en los reglamentos, sino que me voy a abocar más a los estatutos y además el temario incluía otro tipo de órganos, órganos partidistas como los comités directivos estatales, los municipales y las comisiones permanentes estatales. Entonces es bastante más amplio que los simples reglamentos. El primer órgano que vamos a ver es la Comisión Permanente Nacional. Ojo, por sus similitudes no seguí tampoco el orden que venía propuesto. Como la Comisión Permanente Nacional es similar a la Comisión Permanente de los Consejos Estatales, voy a dar primero la nacional y luego la estatal, a efectos de que sea más fácil la explicación. Luego me voy a referir a los comités directivos nacional, estatal y municipales. Esto para poder ahorrar un poquillo de tiempo, porque muchas cosas son iguales. Ahora, por lo que hace a la Comisión Permanente Nacional, ¿cómo se integra? Tiene una integración vastísima. Lo primero va a ser la persona titular de la presidencia del CEN. Segundo, la persona titular de la Secretaría General del CEN. Además, todas aquellas personas que en algún momento hayan presidido el Comité Ejecutivo Nacional. La coordinadora o coordinador tanto del grupo parlamentario de la Cámara, del partido en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Acá serían dos, pues. La persona titular de la Tesorería Nacional, el coordinador o la coordinadora nacional de diputaciones locales, así como quien coordina las sindicaturas y regidurías, la secretaria de Promoción Política de la Mujer, evidentemente la nacional, así como el secretario o la secretaria nacional de acción juvenil. Además, una presidencia del Comité Directivo Estatal por cada circunscripción. ¿Cómo se sabe qué presidencia va a ser la que integra la Comisión Permanente? Bueno, pues va a ser aquella que corresponda a la entidad federativa correspondiente a cada una de las circunscripciones que haya obtenido mayor porcentaje de votos en la elección pasada de diputaciones federales. Así se va a saber qué presidencia integra la Comisión Permanente Nacional. Ahí tendrían como otros 5 integrantes y finalmente hay 40 militantes, observando el principio de paridad de género, que se van a elegir por el Consejo Nacional. Todos los elige el Consejo Nacional, sin embargo, las propuestas sí están fraccionadas. 2/3 partes son a propuesta de la presidencia del CEN y la tercera parte restante es a propuesta de los propios consejeros o consejeras. Obviamente, si nosotros vemos cuáles son las 2/3 partes de 40, no nos va a dar un número entero, y por supuesto que la presidencia no va a elegir a 26.60 y tanto, a proponer, perdón, 26.60 y tantas personas. Lo que se hace en este caso es que se redondea de tal suerte que la presidencia del CEN va a proponer a 27 personas y las consejeras y los consejeros a 13. Ahora, otra cosa importante es que las secretarías del CEN, que por sí mismas no tengan derecho a integrar la Comisión Permanente Nacional, como es el caso de la de Promoción Política de la Mujer y de la de Acción Juvenil, así como la Presidencia de la República y las personas titulares de la juventud, si militan en el partido, van a tener derecho a acudir a las sesiones de la Comisión Permanente con derecho a voz, pero no a voto. ¿Cuáles son los requisitos para integrar la Comisión Permanente? Obviamente estamos hablando de las 40 personas. Pues va a ser una militancia de 5 años, a veces significado por la lealtad de la doctrina, el respeto a los estatutos y reglamentos, no haber sido sancionada o sancionado por la Comisión de Orden durante los últimos 3 años, así como no haber sido dada o dado de baja como integrante del Consejo Nacional o de uno estatal en el mismo periodo de tiempo.
¿Cuánto dura el encargo? 3 años. En este caso no hay un límite de reelección, se pueden estar reeligiendo continuamente, siempre y cuando las condiciones políticas se lo permitan, ¿no? Se va a renovar cada 3 años en el segundo semestre del año en que se celebre la elección ordinaria federal y va a sesionar por lo menos una sola vez. La convocatoria ordinariamente la va a emitir la presidencia del CEN, que también es la presidencia de la Comisión Permanente Nacional, o si no lo hace, entonces puede ser supletoriamente convocada por 2/3 partes de sus integrantes o del Consejo Nacional. Se causa baja si se tienen 3 ausencias injustificadas, el cual no se alcanza con la mayoría de sus integrantes y las decisiones ordinariamente, salvo que la norma establezca algo en otro sentido, se van a tomar por mayoría de votos. ¿Cuáles son las facultades de la Comisión Permanente Nacional? Siéntense, son muchísimas. Hay un grupo que está en el artículo 38 y otro grupo que están desperdigados por los estatutos. Le hice un compendio de ellas. La primera es formular y aprobar los reglamentos del partido. En este caso hay 3 excepciones. Cuando se trata de el reglamento de la propia Comisión Permanente Nacional, el del Consejo Nacional o bien el de financiamiento del partido, no los va a aprobar la Comisión Permanente Nacional, sino que también los va a someter a consideración del Consejo. También va a aprobar el programa de actividades, acordar la colaboración con otras asociaciones políticas. Ojo acá, cuando hablábamos de la posibilidad o como uno de los objetivos del partido de relacionarnos con otros partidos políticos o asociaciones políticas nacionales o internacionales, creo que se me pasó decirles que hay una limitante. El artículo 3 de los estatutos señala que únicamente cuando tengan fines congruentes con los del Partido de Acción Nacional, en los demás casos no. En este supuesto pues aplica evidentemente también el artículo 3, solo con aquellas asociaciones o partidos políticos con los que nosotros tengamos pues, cierta armonía ideológica. La siguiente facultad es, tratándose únicamente de procesos electorales locales, puede autorizar la suscripción de convenios de colaboración electoral, desarrollar mecanismos, esto también está relacionado a algo que ya habíamos visto antes, desarrollar mecanismos para capacitar a las personas funcionarias a las personas funcionarias, o sea, de elección popular o de designación, pero emanadas del Partido de Acción Nacional. Otra cosa importante es que puede remover integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, esto a propuesta de la presidencia, y en su caso va a nombrar a quien deba suplirlas. Por ejemplo, es otro caso de privación del cargo comisión partidista que no está acordado por la Comisión de Orden con una sanción, sino que es acordado por la Comisión Permanente Nacional. También puede convocar a la Asamblea Nacional Extraordinaria, cosa que ya vimos, y al Consejo Nacional también lo puede convocar. Puede revisar las cuentas de administración del partido, toda la cuestión de financiamiento antes de que sea presentada al Consejo Nacional y vetar evidentemente de manera fundada y motivada los acuerdos que se lleven a cabo, que se tomen en las asambleas estatales, municipales o por grupos homogéneos. En este caso, existe la posibilidad de que el órgano partidista afectado solicite al Consejo Nacional que analice el asunto y que resuelva en definitiva. Y finalmente dentro de del artículo 38, la Comisión Permanente Nacional es competente para acordar la readmisión de personas que, habiendo sido militantes en algún momento, hayan sido expulsadas o bien se hayan separado o renunciado públicamente. En este caso es importante destacar que la readmisión al partido únicamente se puede dar cuando hayan transcurrido 3 años desde la expulsión, separación o renuncia pública. No era la última, perdón. Bueno, también puede desautorizar declaraciones, iniciativas, propuestas y decisiones tomadas por algún militante o por un órgano partidista inferior, y en este caso siempre se va a dar inicio al procedimiento de sanción en contra de la persona responsable. También puede posponer la renovación de los comités directivos estatales y municipales o de los consejos estatales cuando el fin de su encargo corresponda o se encima, por decirlo de alguna manera, con los 3 meses previos al inicio de un proceso constitucional.
Creo que sí se entendió lo que dije, pero bueno, si el periodo para que fue electo un comité directivo estatal, municipal o un consejo estatal concluye dentro de los 3 meses previos al inicio de un procedimiento, de un proceso constitucional, se puede posponer su renovación, y esto lo hace la Comisión Permanente Nacional. También va a designar supletoriamente a las comisiones encargadas de renovar los órganos de dirección partidista. Ojo con esta facultad, porque creo que se presta a confusión. Como vimos, la Comisión Permanente Nacional puede nombrar a la Comisión Organizadora Electoral, pero esta Comisión Organizadora Electoral va a funcionar respecto del proceso de selección de candidaturas. Es importante que distingamos estos dos tipos de procesos. La comisión que se encarga de la renovación de los órganos directivos del partido la nombra el Consejo Nacional, y la Comisión Permanente Nacional únicamente lo va a poder hacer, pero de manera supletoria, es decir, la facultad primigenia no le corresponde. La que sí le corresponde es la de la formación de la comisión, que se va a encargar del proceso de selección de candidaturas. Además de que es la máxima, esta sí es la última de este artículo, es la máxima autoridad en materia de renovación de los órganos de dirección estatales y municipales. Ahora iniciamos con las facultades que les comento que están desperdigadas en los estatutos. La primera de ellas, ya la vimos, es convocar supletoriamente a la Asamblea Nacional Ordinaria. Ya vimos que cuando se trata de la Asamblea Nacional Extraordinaria sí tiene la facultad primigenia de hacerlo, al igual que el comité, que el Consejo Nacional, pero tratándose de la ordinaria, tiene la facultad únicamente de manera supletoria cuando han transcurrido más de 30 días a partir del momento en que se debía llevar a cabo la asamblea sin que el presidente o la presidenta se convoque. El siguiente es someter a la Asamblea Nacional Ordinaria asuntos de interés político para el país o para el partido. Esta ya la habíamos visto. Aprobar el proyecto de reforma de estatutos. Esta facultad es concurrente, lo puede hacer indistintamente la Comisión Permanente Nacional o el Consejo Nacional. También distingámoslas de la facultad de aprobar los reglamentos, o sea, distingamos entre reglamentos y estatutos. La facultad de aprobar reglamentos ordinariamente sí le corresponde a la Comisión Permanente Nacional y sí está prevista como en el catálogo del artículo 38. La de los estatutos es concurrente con el Consejo Nacional. Siguiente es, ya lo vimos también, integrar una delegación especial sin la cual no se va a poder instalar ni va a poder sesionar válidamente la Asamblea Nacional, sea ordinaria o extraordinaria. También va a proponer a 30 personas integrantes del Consejo. Insisto, la integración y todo lo relativo al Consejo no lo vamos a ver en esta plática. Aprobar la creación de cuantas secretarias o comisiones sean necesarias para el cumplimiento del partido, así como designar o nombrar a sus personas titulares. Es decir, además del organizador electoral, puede crear todas las comisiones que considere pertinente, y además puede crear secretarías. Va a nombrar a las personas titulares de la secretaría sin estar necesariamente vinculada a la integración del comité directivo estatal. Es decir, pueden nombrar como titular de una secretaría una persona que no pertenece al comité ejecutivo nacional, y de todas maneras va a ser secretaria de este. La siguiente es aprobar los planes de actividades nacionales que someta a su consideración el CEN, solicitar al Instituto Nacional Electoral que lleve a cabo la organización de los procesos internos de revocación de la dirigencia, que ya vimos que es facultad de la Comisión Permanente Nacional, únicamente cuando estos sean locales, y convocar a una nueva elección de la presidencia del CEN, o bien designar a la persona que va a sustituir de manera definitiva a la presidenta o el presidente, esto en caso de falta absoluta de la presidencia del partido. Más adelante vamos a ver cómo se suple la ausencia definitiva de la persona presidenta del partido, pero bueno, ahorita nada más estamos checando las facultades de la Comisión Permanente. También va a designar a la persona titular del Registro Nacional de Militantes, va a revocar, fundando y motivando su decisión, la designación de consejeras y consejeros estatales. También puede remover a las presidentas o demás integrantes de un comité directivo estatal, obviamente cuando exista alguna justificación, no nada más porque se le antojó. Acordar la disolución de los comités directivos estatales o de una comisión permanente estatal. Perdónenme, me está picando muchísimo la nariz. Y también es genéricamente responsable de los procesos de selección de candidaturas a cargo de elección popular,
Recordemos que la comisión que se encarga de llevar a cabo y organizar estos procedimientos, pues es una comisión precisamente de la Comisión Permanente Nacional, entonces tiene todo el sentido que sea la Comisión Permanente Nacional la responsable de la selección de candidatura y finalmente va a realizar todas las designaciones de candidaturas al interior del partido mediante el método que ya vimos. Y lo va a hacer de manera específica también cuando se determine la nulidad de un proceso interno de selección. También puede cancelar en cualquier momento el proceso de selección de candidaturas, evidentemente por causa justificada. En estos casos, la comisión permanente va a determinar si se va a reponer el procedimiento o si simplemente va a designar de una vez a la persona candidata. También, como ya lo vimos, puede proponer 3 fórmulas de candidaturas a diputaciones federales por el principio de representación proporcional que van a ocupar los 3 primeros lugares de la lista de cada circunscripción. También ya vimos lo relativo a la lista del Senado. Ya también esto lo habíamos visto, va a acordar los métodos extraordinarios de selección de candidaturas, o sea, el abierto a la militancia o la designación, cuando no se pretenda que la selección se realice mediante el voto de la militancia. Va a realizar creo que ya se las había dicho ahorita mismo, pero bueno, va a realizar las designaciones de candidatura, a constituir e integrar la comisión organizadora electoral, además de las atribuciones en materia de sanción que ya vimos en los cuadritos. Ahora, las comisiones permanentes, aquí ya cerramos la Comisión Permanente Nacional y comenzamos con las estatales. Evidentemente no es una sola Comisión Permanente Estatal, hay una entidad federativa. ¿Cómo se integran? De manera bastante similar a la nacional, por la presidencia del Comité Directivo Estatal, su Secretaría General, la coordinación de diputados locales y, si es que se ha nombrado este cargo, una persona coordinadora de las diputaciones federales que correspondan a esa entidad federativa, la persona titular de la gubernatura de la entidad federativa o la jefatura de gobierno de la Ciudad de México si milita en el partido, la tesorería estatal, la coordinadora o el coordinador de alcaldías, sindicaturas y regidurías, en este caso también, insisto, es una sola persona, la secretaria estatal de promoción política de la mujer, así como la secretaria o el secretario estatal de acción juvenil y 30 militantes elegidos o elegidas por el Consejo Estatal. En este caso también se realiza la división de quién propone, nada más que acá sí dan números cerrados, 20 van a ser a propuesta de la presidencia del Comité Directivo Estatal y 10 de las consejeras y los consejeros estatales. Igual que en el caso de la Comisión Permanente Nacional, las personas que tengan a su cargo una secretaría y que esto no les dé, y que por sí misma no integren una secretaría del Comité Directivo Estatal y que por sí mismas no integren la comisión, van a tener derecho a voz, pero no a voto. Ahora, los requisitos para ser comisionadas y comisionados, la duración en el cargo, la convocatoria a las sesiones y el número mínimo de sesiones, la ausencia como causa de baja, el quórum, la forma de toma de decisiones, siempre van a ser iguales a la Comisión Permanente Nacional. No las repetimos por cuestión de tiempo, pero es exactamente lo mismo. Está fácil que se lo aprendan para el examen. La única diferencia radica en el momento de renovación del órgano. Si se acuerdan, hablando de la Comisión Permanente Nacional, decíamos que se va a renovar en el segundo semestre del año en el que se celebre la elección ordinaria federal. En el caso de las estatales, es básicamente lo mismo, nada más que hacemos referencia a la elección ordinaria local. En cuanto a sus facultades, va a ser integrar las comisiones que estime conveniente para el correcto funcionamiento del Comité Directivo Estatal, resolver las licencias o renuncias de sus propios miembros y en su caso nombrar a quien sustituirá, examinar el informe de ingresos e egresos del Comité Directivo Estatal, impulsar la equidad de género, dicen los estatutos, en realidad considero que debería decir paridad, desarrollar mecanismos que orienten a las personas funcionarias que hayan sido emanadas del Partido Acción Nacional para el correcto ejercicio de sus cargos y atender los asuntos municipales que se sometan a su consideración. Además, hay ciertas, además de esto, hay ciertas facultades que también se encuentran regadas por los estatutos. La primera es la suscripción de convenios de colaboración electoral, pero para esto va a necesitar autorización del Consejo Estatal.
puede crear secretarías estatales, es decir, no solo comisiones, sino también secretarías estatales, subsanar la falta absoluta de la persona presidenta del comité directivo estatal, que se va a hacer exactamente igual a el caso de la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional. Esto lo vamos a ver ahorita, y va a ratificar la elección de la presidencia e integrantes de los comités directivos municipales, designar delegaciones municipales, en este caso que les había comentado como ejemplo, de privación de cargo partidista, que no es impuesto como sanción por la comisión de órganos. Les decía, cuando se disuelve un comité municipal, lo que se nombra es una designación. Tanto la disolución como el nombramiento de la designación lo va a hacer la comisión permanente estatal. Y tratándose de candidaturas a diputaciones locales, por el principio de representación proporcional, va a emitir 2 propuestas. El sistema para integrar la lista de representación proporcional, tratándose de diputaciones locales, es básicamente lo mismo que vimos respecto de las federales, nada más que evidentemente cortándola al momento en que está la lista estatal, sin pasar a la integración de la circunscripción, perdón. Y por supuesto, otra diferencia importante es que en lugar de que la comisión emita tres propuestas tratándose de candidaturas a diputaciones locales por el principio de representación proporcional, la Comisión Permanente Estatal únicamente va a emitir 2. También va a solicitar, esto ya lo vimos, a la Comisión Permanente Nacional, que el método de selección de candidaturas sea extraordinario, es decir, mediante elección abierta a la ciudadanía o de designación. Tratándose de designaciones, ya vimos que puede emitir propuestas, algunas veces relativamente vinculantes y otras veces no, según el cargo que se vaya a designar. Puede proponer, ya ven que habíamos dicho que la Comisión Permanente Nacional va a integrar la Comisión Organizadora Electoral Nacional, y que esta Comisión Organizadora Electoral Nacional va a ejercer sus facultades en las entidades federativas a través de comisiones organizadoras electorales estatales, cada una de ellas integradas por 3 personas. Y dijimos que van a ser las comisionadas y los comisionados de la Organizadora Electoral Nacional quienes determinen quiénes integrarán sus homónimas en las entidades federativas. Bueno, en efecto, lo hacen las comisionadas y comisionados nacionales, nada más que a propuesta de la Comisión Permanente Estatal. Y aunque los estatutos no lo mencionan, el reglamento de órganos estatales y municipales sí lo hace. La Comisión Permanente Estatal va a tener las mismas facultades que tiene la Comisión Permanente Nacional en relación con la Asamblea Nacional, es decir, pero en el caso de la Comisión Permanente Estatal, pues evidentemente tratándose de la Asamblea Estatal, es decir, abocándonos a la Asamblea Estatal, la Comisión Permanente Estatal también va a poder integrar una delegación sin la cual no va a poder funcionar válidamente la Asamblea Estatal. Esto, insisto, no viene en los estatutos, viene en el reglamento de órganos estatales y municipales. El siguiente órgano que vamos a tratar es el Comité Ejecutivo Nacional. ¿Cómo se integra? Por una presidencia, una secretaría general, la persona titular de la Secretaría de Promoción Política de la Mujer, que entiendo siempre va a ser una mujer, la titular de la Secretaría Nacional de Acción Juvenil, la Tesorería, además de 7 militantes, observando el principio de paridad de género, y también van a tener derecho a voto las personas titulares de la Secretaría, las personas titulares de la Secretaría, pero no van a tener derecho a voto. ¿Cómo se realiza la elección? Se va a realizar mediante planilla. ¿Qué va a incluir la planilla? Va a tener individualizada el nombre de la persona aspirante a la presidencia y a la Secretaría General, así como a los 7 militantes. Por lo que se refiere a la Secretaría de Promoción Política de la Mujer, la Secretaría Nacional de Acción Juvenil y a la Tesorería Nacional, estos no forman parte de la planilla y no les elige la militancia. Bueno, en realidad en el caso de Acción Juvenil sí lo elige la militancia, pero en otro procedimiento totalmente diferente. La planilla va a estar integrada, repito, por presidencia, secretaría general y 7 integrantes que son por los que va a votar, individualizada presidencia y secretaría general, que son por los que vota la militancia. La presidencia tiene opción de reelegirse en una sola ocasión, va a ser por un periodo de 3 años en cada caso, y tienen que acreditar competitividad en circunstancias similares a como lo tienen que hacer las personas aspirantes a las candidaturas, por ejemplo, a la candidatura a la presidencia de la República. Tiene que presentar
firmas de apoyo de la militancia por el equivalente al 10% del listado nominal que se vaya a aplicar. Y además estas firmas tienen que obedecer a cierta dispersión territorial de tal suerte que no sea más del 5% por entidad federativa. Pareciera complicado, pero lo cierto es que desde el momento en el que se emite la convocatoria ya se establece cuál es el número de firmas que corresponde, un máximo, pues cuál es el tope, tratándose de cada entidad federativa. Para ser electo como presidente o presidenta del Comité Directivo, Comité Ejecutivo Nacional, o incluso realmente para la elección de toda la planilla se requiere también la mayoría absoluta de los votos válidos emitidos, o en su defecto el 37% de ellos, con una diferencia de 5 puntos porcentuales entre el primero y el segundo lugar. De lo contrario, también habrá una segunda vuelta en los mismos términos que ya vimos, es decir, se va a llevar de manera simultánea a la primera. ¿Quién es el órgano interno encargado de organizar y llevar a cabo todo lo relativo con la renovación del CEN? Va a ser una comisión del Consejo Nacional que se llama Comisión Organizadora Nacional de la Elección del Comité Ejecutivo Nacional. Normalmente la conocemos como CONECEN. Y ojo acá, hay que distinguir a la Comisión Organizadora Electoral tratándose de selección de candidaturas de la CONECEN, que se refiere a la renovación del Comité Ejecutivo Nacional y de todos los órganos partidistas que se elijan que se renueven de manera concurrente con la elección del CEN. Ahora, si únicamente se aprueba el registro de una planilla, existe la posibilidad de que el Consejo Nacional elija una de dos opciones. La primera es continuar con el procedimiento normal y que se lleve a cabo una votación de la militancia. La segunda es que se declare electa esa única planilla cuya procedencia se determinó. Esto ocurrió en la renovación pasada del Comité Ejecutivo Nacional. Los requisitos de elección son los mismos que para la Comisión Permanente Nacional, con la única diferencia de que, tratándose de la persona que aspira a la presidencia, se requiere de manera adicional que previamente haya sido integrante del Comité Ejecutivo Nacional, de un comité directivo estatal o municipal, así como consejero o consejera, sea nacional o estatal, o que haya ostentado una candidatura del partido. La elección, como ya dijimos, se realiza cada 3 años, también se renueva en el segundo semestre del año en el que se celebre la elección ordinaria federal. Las decisiones normalmente se van a tomar por mayoría. El quórum también se va a integrar con la mayoría, se va a tener por satisfecho con la mayoría, con la presencia de la mayoría de las personas que integran el Comité Ejecutivo Nacional, y se va a causar baja en el supuesto de que se tengan 2 faltas injustificadas. ¿Cuáles son las facultades? Bueno, representa legalmente al partido, pero además nombra a otras personas que también lo puedan hacer. No sé si han visto, por ejemplo, cuando el partido promueve una demanda, pues ahí se observa que hay muchas personas acreditadas como representantes del partido. Estos poderes los expide CEN. Vigilar la observancia de la normatividad partidista, cumplir y hacer cumplir los acuerdos tomados en la Asamblea Nacional, en el Consejo Nacional o bien por la Comisión Permanente Nacional, nombrar representantes que asistan a las asambleas estatales y municipales. No sé si se han fijado que cuando tenemos asambleas regionales o estatales, por ejemplo, normalmente siempre nos dicen, aquí está fulano o mengana que viene del CEN. No es como un favor que nos haga el CEN, en realidad es pues en el ejercicio de una de las facultades, y por ser autoridad pues en realidad lo debe efectuar. También va a evaluar el desempeño de los comités directivos estatales y municipales, formular el presupuesto de ingresos y egresos del CEN e impulsar nuevamente dicen los estatutos, la equidad de género, deberían decir paridad. También va a impulsar modelos para que el partido se relacione con la sociedad que vive en el territorio nacional, pero también con aquella que vive en el extranjero. Ahorita es bastante importante esta facultad que se ejerza correctamente porque, como ustedes recordarán, en el proceso pasado, entre las acciones afirmativas que se estableció una diputación migrante, y esa diputación migrante es electa por las personas ciudadanas mexicanas que viven en el extranjero. Entonces, pues tiene todavía más importancia el tener relaciones fuertes con la sociedad mexicana que no reside dentro del territorio nacional. También va a administrar los tiempos de radio y televisión que le corresponden al partido,
va a resolver sobre las renuncias y licencias de sus propios miembros y en su caso designar a quien los va a sustituir. Va a realizar y presentar al Consejo Nacional el informe general de actividades de partidos. También puede solicitar al INE que se realice que el INE realice la organización de los procesos internos de renovación de la dirigencia. Recordemos que esto también se había visto en relación con la Comisión Permanente Nacional, pero únicamente cuando se trataba de órganos locales. Y finalmente, otra muy importante es que puede acordar la reserva de candidaturas para el cumplimiento del principio de paridad de género o de cualquier otra acción afirmativa. Es decir, el SEM va a poder decir, a ver, tales distritos se van a reservar para mujeres. Ojo, las reservas nada más son para mujeres, no se reservan candidaturas para hombres. Ahora, las facultades de la presidencia del CEN también son bastantitas, están en el artículo 57. Yo lo que les recomiendo es que antes de presentar el examen le echen una leída al artículo, no vaya a ser que le pregunten algunas de las que yo quité porque me parecieron que eran las menos importantes. Muchas son como de orden administrativo, yo solo separé las que me parecieron más interesantes. En principio, la presidencia del CEN va a ser miembro de todas las comisiones del Consejo Nacional o del CEN, salvo la Comisión de Justicia, la Organizadora Electoral y la CONECEN. Esto tiene mucho sentido. Como vimos en el caso de la Comisión de Justicia, es una instancia partidista que debe ser independiente y que tiene su origen en la Ley General de Partidos Políticos. Entonces, tiene todo el sentido que la presidencia del CEN no la integre, pues. Y en el caso de la CONECEN, pues imagínense, es la comisión que se encarga de la renovación de CEN, pues obviamente su presidente o su presidenta no la puede integrar. Otra facultad que tiene es proponer a la comisión permanente modificaciones o nuevos reglamentos, y en casos urgentes, esta facultad es importantísima y se ejerce muy seguido, en casos urgentes cuando sea necesario para el desempeño de las actividades del partido y resulta imposible reunir al órgano originalmente competente, se va el presidente o la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional va a emitir algo que se llama providencia, que es como una solución temporal a este conflicto. En este caso señalan los estatutos que va a tener que someter de manera posterior a emitir la providencia. Esta nada más tiene carácter como temporal y posteriormente va a tener que someterlo a consideración de la Comisión Permanente Nacional. Acá yo también tengo dudas, porque me parece que si suple una facultad que no es de la Comisión Permanente Nacional, pues lo correcto sería que la aprobación o rechazo de esa determinación que tomó de manera provisional se someta al órgano originalmente competente y no a la Comisión Permanente Nacional. Sin embargo, los estatutos hacen referencia a la Comisión Permanente Nacional. Ahora, las ausencias de la presidencia del partido pueden ser de dos tipos: temporales o definitivas. Una ausencia temporal se puede utilizar por el supuesto que ustedes quieran, enfermedad, vacaciones, cualquier cosa, pero siempre debe ser menor a 3 meses. Si es más de 3 meses, se entenderá que es una ausencia definitiva. En caso de ausencia temporal, la presidencia siempre va a ser suplida de manera oficiosa, sin necesidad de ningún acuerdo ni ningún acto previo, por la persona titular de la Secretaría General. Esta persona titular no va a entenderse que es presidenta del CEN, sino que sigue siendo secretaria o secretario general de partido y simplemente va a ejercer temporalmente las funciones de la presidencia. Ahora, la ausencia definitiva, que también se puede dar por un montón de causas, va a ocurrir cuando la persona presidenta del CEN es ausente por más de 3 meses o simplemente pues resulte claro que no se va a poder volver a presentar. Puede ser incluso por muerte, renuncia, etcétera, ¿no? En el caso de la ausencia definitiva, se va a suplir a la presidencia atendiendo el momento en el que ésta se actualiza. Si se actualiza dentro del primer año del periodo para el cual ese presidente o esa presidenta fue electo o electa, lo que se va a hacer es que el Consejo Nacional va a formar otra CONECEN y se va a convocar a nuevas elecciones para que la militancia elija a quien terminará el periodo. Por el contrario, si la ausencia definitiva se actualiza en los 2 últimos años del periodo, lo que ocurre es que la Comisión Permanente Nacional designa a la persona que terminará el periodo para el cual fue electa la persona que se ausentó de manera definitiva. Ojo con esta designación, porque
puede recaer sobre la persona titular de la Secretaría General o sobre cualquier otra que cumpla los requisitos. O sea, muchas veces tendemos a pensar que siempre que exista falta absoluta de la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional, la suplencia va a ser por quien encabece la Secretaría General, y no es así. O sea, cuando decide la comisión, si elige la militancia, por actualizarse la falta definitiva en el primer año, se puede postular cualquier persona que cumpla los requisitos, y si designa la comisión permanente, también puede recaer el nombramiento sobre cualquier persona que cumpla los requisitos. Ahora, los comités directivos estatales, la integración es pues básicamente igual al SEN, nada más cambiando lo que se tenga que cambiar de lo nacional a lo estatal. La elección también se va a realizar por planilla que individualice la persona aspirante a la presidencia, a la Secretaría General y sus 7 integrantes. La forma de obtener el triunfo también va a ser mediante mayoría calificada, y aquí sí hay un cambio. Cuando no se alcanza la mayoría calificada, sí se puede determinar electa una planilla, pero cuando esta adquiera el 33, no el 37, como en el caso de CEN, el 33% de la votación válida emitida, con una diferencia también de 5 puntos porcentuales, y de lo contrario también se va a realizar una segunda vuelta. También existe la posibilidad de que si una sola planilla se registra, esta se declarará electa sin agotar todo el procedimiento. En este caso la determinación la va a tomar el Consejo Estatal. Los requisitos para integrarlos, el periodo de nombramiento, la posibilidad de reelección de la presidencia y el quórum son exactamente los mismos que en el Comité Ejecutivo Nacional. Por eso precisamente organicé la presentación de este modo, para corrernos un poquito de tiempo. El momento de revocación, pues en términos similares a lo que ocurrió cuando vimos las comisiones permanentes estatales, pues va a ser básicamente lo mismo que tratándose del Comité Ejecutivo Nacional, nada más que en lugar de hacer referencia al año en que se celebre la elección ordinaria federal, pues para los comités ejecutivos nacionales tomaremos como referencia la elección ordinaria estatal. Y en las bajas por faltas injustificadas sí tenemos un cambio, ya que en este caso se va a actualizar el supuesto de baja cuando se tengan 3 faltas injustificadas, pero en un periodo de 12 meses. Ahora, las facultades del Comité Directivo Estatal son vigilar la observancia de la normatividad partidista, los acuerdos de las Asambleas Nacionales Estatales, así como de los Consejos Nacionales y Estatales. Esta sí es reflejo de las facultades del CEN. Convocar al Consejo Estatal, a la Asamblea Estatal y supletoriamente a las municipales. Ahorita vamos a hablar de las asambleas municipales, ese es el último tema. Aprobar los programas de actividades de partido en su demarcación, evaluar el desempeño de los comités directivos municipales. Esta sí es reflejo, si se acuerdan, el CEN tiene facultad para evaluar el desempeño de los comités directivos estatales y de los municipales. Bueno, pues los estatales tienen facultades para evaluar el desempeño de los municipales. Van a auxiliar al Registro Nacional de Militantes a mantener actualizado el padrón y también en cuestiones de afiliación. Va a crear comisiones necesarias, designar representantes de los partidos ante los institutos electorales locales, determinar estructuras submunicipales en caso de considerarlas necesarias. Estas estructuras, una vez creadas, van a ser atendidas por los comités directivos municipales. Puede acordar colaboración con otras organizaciones políticas, también atendiendo a lo dispuesto en el artículo 3 del reglamento, y mantener actualizado el padrón de estructuras estatales y municipales, es decir, quiénes son las personas que, funcionarias partidistas a nivel estatal y municipal. Ahora, las facultades de las presidencias de los comités directivos estatales hice lo mismo que tratándose del CEN, o sea, las filtrinas saqué las más interesantes. Igual ustedes lean el artículo 77 de los estatutos antes del examen. Va a elaborar el plan de trabajo del Comité Ejecutivo Estatal y someterlo a consideración del Consejo Estatal correspondiente. Va a dirigir a las secretarías, a las comisiones y a cualquier estructura que pertenezca al Comité Directivo Estatal. Va a mantener relación permanente tanto con el CEN como con otros comités directivos estatales, haciendo énfasis en aquellos que sean colindantes o cercanos. Y mantener relaciones y supervisar la labor de los comités directivos municipales que correspondan a su entidad, obviamente. Y finalmente, en caso de ausencia de la persona titular de la presidencia del Comité Ejecutivo Estatal, se van a seguir exactamente los mismos pasos que cuando se actualiza la ausencia de la presidencia del CEN. Es decir, primero vamos a ver si se trata de una ausencia absoluta o temporal, y tratándose de ausencias absolutas, el momento
del periodo en el que se actualiza, y se va a hacer exactamente lo mismo, nada más que cuando, refiriéndonos al CEN, aludíamos a la Comisión Permanente Nacional. En este caso, estas facultades van a ser desplegadas por la Comisión Permanente Estatal. Ahora, las asambleas municipales, cuando se celebran también cada 3 años y necesariamente 15 o 20 días antes de la asamblea estatal, es decir, se va a hacer de manera concurrente a la elección de los consejos estatales. No sé si ya vieron cómo se integran los consejos estatales y el Consejo Nacional, pero van a ver que es como una serie de escalones que obligan a esta coordinación. Entonces, antes de que se celebre la asamblea estatal, por lo menos 15 o 20 días antes se debe celebrar las asambleas municipales. La convocatoria ordinariamente la va a emitir el comité directivo municipal, pero va a necesitar autorización de superior. Como vimos previamente, entre las facultades de los comités directivos estatales está el emitir supletoriamente las convocatorias para la renovación de los comités, de los comités directivos municipales, o sea, para las asambleas municipales. Si la convocatoria es emitida supletoriamente por el comité directivo estatal o regional que corresponda, la autorización también va a ser por el superior, es decir, por el CEN. Va a funcionar de manera análoga, digo, que sea procedente a la Asamblea Nacional. Va a ser presidida por la persona que ejerce la presidencia del comité directivo municipal, que además tiene que rendir un informe. Puede votar la militancia que cuenta con más de 12 meses de antigüedad como militante, y se va a entender que hay quórum cuando se encuentren presentes por lo menos el 10% de las personas que integran el listado nominal. ¿Cómo se integra un comité directivo municipal? Por una presidencia, una secretaría general, la Secretaría Municipal de Promoción Política de la Mujer, la Secretaría Municipal de Acción Juvenil, así como, y realmente no es correcto decir así como, pero bueno, y entre 5 y 20 militantes que se van a elegir por la militancia directamente, observando el principio de paridad de género. Voy a decirle rápido el último inciso y ahorita me regreso sobre esto. Puede participar la persona presidenta o alcaldesa cuando pertenezca a Partido de Acción Nacional. Ahora, la elección de los comités directivos municipales, o sea, esta integración es como viene en los estatutos, sin embargo, no es tan precisa porque pareciera que una cosa son las secretarías y otras las personas que integran, o sea, estas que decimos entre 5 y 20 militantes. Eso funciona así en el caso del CEN y de los comités directivos estatales, pero tratándose de los comités directivos municipales, no. En el caso de los comités directivos municipales, digo, exceptuando evidentemente a la persona titular de la alcaldía o de la presidencia municipal, que esa pues, la elige la ciudadanía en una elección constitucional, dentro de los cargos partidistas que generan que podamos formar parte del órgano, el único que no se elige como parte de la planilla es la Secretaría Nacional de Acción Juvenil. Las otras carteras, o sea, lo que es Secretaría General y Promoción Política de la Mujer, la Tesorería y cualquier otra secretaría que se cree al interior del comité directivo municipal, tiene que ser una persona militante que se encuentre entre los 5 y 20, a lo que hace referencia el penúltimo punto. Cuando ustedes ven la planilla para la elección de comité directivo municipal, la única persona que viene individualizada es la presidencia. Y posteriormente, una vez que se declara la validez de la elección y que se ratifica la elección de determinada integración del comité, en su primera sesión se va a determinar de todas las personas, excluyendo evidentemente a la presidencia, de todas las demás personas que integraban la planilla, se va a determinar quién va a tener la titularidad de la Secretaría General, de la Secretaría de Promoción Política de la Mujer, de la Tesorería y de cualquier otra cartera al interior del comité. Esto no lo encuentran en los estatutos, esto está en el reglamento de órganos estatales y municipales. Los requisitos de elegibilidad son 3 años de militancia y a veces distinguido por la observancia de los estatutos, reglamentos y principios de doctrina. Las decisiones al interior del comité se van a tomar por mayoría simple. La ratificación la va a realizar la Comisión Permanente Estatal. La elección se da por 3 años. También hay opción de una reelección para la presidencia y la renovación va a ser concurrente. Y esto ya se los había dicho con la elección del Consejo Estatal. Y las ausencias por más de 3 meses siempre, en todos los casos, se van a suplir mediante una nueva elección de la militancia.
si hay un sistema como una prelación de los diferentes cargos para que ocupen la presidencia, pero esto es de manera temporal. Para suplirla de manera definitiva necesariamente tiene que volver a elegir la militancia. Entre sus atribuciones está coordinar y promover las actividades del partido en cada municipio. Esta es la genérica, es de hecho el encabezado del artículo. Convocar a la Asamblea Municipal Extraordinaria, esto a fin de de formular la plataforma electoral municipal, que evidentemente tiene que ser congruente con las superiores. Tiene que enviar al Comité Directivo Estatal su informe semestral de actividades y de financiamiento. Va también, al igual que los comités directivos estatales, va a auxiliar al Registro Nacional de Militantes en el cumplimiento de sus funciones. Puede solicitar, esto ya también lo vimos en algunos casos, y respecto de ciertas sanciones, el inicio del procedimiento seguido por la Comisión de Orden y Disciplina Interpartidista del Consejo Nacional. Puede acreditar personas representantes de los partidos ante los organismos electorales que le correspondan y llevar el registro de cumplimiento de obligaciones de cada militante, y ya sería todo.